quiero hablarles de una doctrina que sí es bíblica, doctrina de la predestinación. Y es que algunos teólogos de nuestra iglesia, de nuestra organización, han dicho que no es una doctrina bíblica. Bueno, sí es una doctrina bíblica. Lo que pasa es que ha sido mal interpretada, ha sido una doctrina mal interpretada, ya que algunos movimientos la predican, pero la predican de manera errónea. El movimiento de la nueva era, cuando habla de la predestinación, lanza unos argumentos que no están a la luz de la palabra. Y yo quiero, con la ayuda del Señor Jesucristo, compartir con ustedes esta doctrina, repito, a la luz de la palabra, cómo realmente la explica la palabra del Señor Jesucristo. Así que espero espero sus comentarios en el canal YouTube y aportes, porque es bueno escuchar los aportes, los comentarios de qué piensan ustedes. Así que sin más preámbulo, vámonos a la palabra del Señor. Y lo primero que quiero que consideremos con respecto a esto de la predestinación es que Dios conoce todas las cosas. Dios es todopoderoso y Él conoce todos los asuntos. Entonces quiero mirar algunos textos de la Biblia muy rápidamente para comprobar esto. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, libro del profeta Isaías, capítulo 40, libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13 y 14, dice así: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró senda de la prudencia? Este texto nos está diciendo que Dios lo sabe todo. Por eso, para entender la doctrina de la predestinación, es necesario que esto quede claro: que Dios conoce todas las cosas. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que Dios es el único que llama cosas que no son como si fueran. Eso está dejando claro las Escrituras, que Dios lo sabe todo. Otro versículo, otro texto para mostrar esto de que Dios es el Dios que todo lo sabe. Libro de Job, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 22 dice: ¿enseñará alguien a Dios sabiduría? Es una pregunta. ¿Quién puede enseñarle a Dios sabiduría? Nadie. Él lo sabe todo. Otro texto más y ya entramos realmente en materia para comenzar a desglosar, repito, a la luz de la Escritura, la doctrina de la predestinación. Romanos 4:17. Dice Romanos 4:17: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y aquí está el texto, y llama las cosas que no son como si fueran. Estos textos nos están probando que Dios lo sabe todo, que Dios conoce todas las cosas. El hombre, a partir de la caída del hombre, el hombre se convirtió en dueño de sus actos.
Una vez que el hombre peca, ya el hombre es dueño de su destino, de su futuro. A partir de ese momento en que el hombre entra en desobediencia, ya el hombre se convierte en un ser, en una criatura que puede tomar sus propias decisiones. Ya el hombre se convierte, dice la Biblia, no es un títere. De por sí desde el principio no es un títere, pero ahora con el conocimiento pleno que el hombre tiene de los asuntos, ya él decide si toma lo bueno o toma lo malo. Eso también está en la Escritura. Mire lo que dice Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aunque el diablo aquí está tratando de decir algunos asuntos con mentira con respecto a Dios, aquí él dijo alguna cosa que es verdad. Entre estas que dijo el diablo, él que miente desde el principio, aquí dijo una cosa que es verdad. Él que es mentiroso y que desde el principio miente según las Escrituras, bueno, aquí dijo algo que es verdad. A partir de que el hombre comiera el fruto, iba a conocer el bien y el mal. Y eso sucedió. A partir de ese momento el hombre comenzó a conocer el bien y el mal. Una vez con la caída, una vez que entró el pecado, el hombre a partir de ese momento comenzó a conocer qué era bueno y que era malo. Y mire lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, el primer texto nos dice, el que leímos de Génesis, dice que el hombre con la caída, con el pecado, comenzó a saber qué cosa era buena y qué cosa era mala. Pero más adelante Dios dice, pero que se inclinó más por lo malo. Es decir, por eso decía en un principio, el hombre es dueño de sus actos. Él decide qué hacer. Él toma sus propias decisiones. El hombre, el ser humano, no es un títere. Él decide hacia dónde se encamina. Este texto nos está diciendo, el primero dice que el hombre comenzó a conocer el bien y el mal, pero este nos dice ahora que con todo y eso, el hombre se inclinó a la maldad. Es decir, el hombre decide qué hacer con su vida. Y Génesis 8:21, mire, estamos leyendo el libro de los principios. Génesis 8:21, mire cómo dice. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Oye, qué palabra tan fuerte esta de parte de Dios hacia el hombre. Mire, desde chico, desde muy joven está diciendo Dios, al hombre le gusta es lo malo. Mire, hace un momento leímos que comenzó a conocer los dos senderos, el bueno y el malo, pero Dios descubre, Dios que todo lo sabe, dice, pero a él le gusta la maldad. Al hombre le gusta la maldad. El hombre se fue por el camino de la maldad. Y mire, Deuteronomio 30:15. Por eso les decía, esto es una doctrina que está fundamentada 100% en la Escritura. Deuteronomio 30:15, mire lo que dice. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, dos caminos. Se le está trazando, se le está poniendo delante al hombre dos senderos para que el hombre escoja. El hombre no puede decir, es que Dios me metió por aquí, es que esto no. Dios lo pone para que él de su propia voluntad decida qué camino escoger. Pero ya Dios nos ratificó en la Escritura que el hombre se inclinó por la maldad.
el hombre decidió escoger el mal. En el Nuevo Testamento hay un texto que confirma lo que estamos leyendo, lo que venimos analizando. Juan capítulo 3, versículo 19. Algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con predestinación? Ya vamos para allá. Juan capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino, pero los hombres decidieron irse por las tinieblas, porque el hombre decide hacia dónde se dirige. Dios deja al hombre que él decida si lo ama o no lo ama. Dios lo deja tranquilo. Por eso es que hay tantas preguntas en el ambiente. ¿Por qué Dios esto? Porque Dios no es culpable de nada. Toda la culpa es del ser humano, porque es él el que toma las decisiones, y las decisiones que toma lo lleva a las situaciones que posteriormente le vienen, pero no es culpable Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la predestinación? Sencillo, mis amados. La Nueva Era dice, con respecto a la predestinación, que no importa lo que tú hagas. Si tú estás ordenado para salvación, tú puedes ser un fornicario, tú puedes ser un adúltero, tú puedes ser un mentiroso que Dios en determinado momento te va a llamar. No, eso es contrario a lo que dice la Escritura. Esa no es la predestinación de la que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque si eso fuese así, de que no importa lo que tú hagas, si tú estás ordenado para salvación, tarde o temprano vas a llegar, o si tú estás en el Evangelio y estás ordenado para el infierno, ¿de qué te sirve santificarte en cualquier momento? No. Porque si eso es así, entonces ¿para qué predicamos? ¿Para qué predicamos el Evangelio? Si ya se sabe quién va a ser salvo y quién va a ir para el infierno, apaguemos, acostémonos y durmamos. No, no es así. Entonces, ¿de qué se trata exactamente la doctrina de la predestinación? El texto que vamos a leer está en Romanos 8:28. En la teología se aplican unos principios fundamentales para poder entender el texto. Además que cuando uno estudia teología se le da al estudiante, al escolar, un consejo. Y es que no fraccione la Biblia, no la lea por versículos. El estudioso de la Biblia se le recomienda que no lea la Biblia por versículos, porque hace un rompecabezas de la Escritura. La Biblia hay que leerla como es, en armonía. Texto que se saca de su contexto se convierte en un pretexto. Por eso, a la hora de leer la Biblia, es necesario leer desde el principio hasta el fin lo que estás analizando para poder tener una interpretación correcta. En Romanos 8 es donde aparece hablando de la predestinación. Entonces miremos exactamente qué es lo que dice Romanos 8. Mire la clave. Atención a los detalles de la Escritura para poder entender lo que Dios quiere transmitir. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, atención, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oigan, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La clave está en el versículo 28. Porque el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Pero, ¿en base a qué se da la predestinación? Aquí en este texto, porque ya vamos a ver otro, la clave es el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
lo primero que el hombre hace o debe hacer para ser elegido o predestinado en este texto, según este texto, es amar a Dios. Nadie puede decir que Dios llegó aquí y escogió a unos sí y a otros no. Eso es incorrecto, eso no tiene ningún fundamento a la luz de la Escritura, porque Dios no es injusto. Y ya la Biblia, en los textos que vimos con anticipación, que vimos antes, nos dice que los hombres amaron es la maldad. También dice la Biblia que Dios miró desde los cielos a ver si encontraba uno, y no encontró ninguno, de manera que todos estábamos en el mismo saco. Todos los hombres estábamos cortados con la misma tijera y todos inclinados a la maldad. Entonces, ¿qué es lo que hace que Dios nos escoja con anticipación? El versículo 28 de Romanos 8 nos da la primera clave para entenderlo, y es: a los que aman a Dios. Primero es amar a Dios. Luego que tú amas a Dios, Dios sabe en el futuro, Él sabía que yo iba a estar aquí sentado. Y Él sabía si yo lo iba a recibir o no lo iba a recibir. Pero como Él supo con anticipación que yo apliqué el versículo 28, a los que aman a Dios, al Dios ver en su conocimiento anticipado que yo lo amaba, me escogió. Pero no me quedo con ese solo versículo, porque de pronto usted todavía está así un poco sospechoso. Entonces miremos lo que dice Hechos 13:48. Hechos 13:48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí está hablando de predestinación. Que estaban ordenados, es decir, ya desde el principio habían sido ordenados para vida eterna. Eso está diciendo el apóstol, el escritor aquí. Lucas, en el relato, que es el escritor del libro de los Hechos, dice que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna desde el principio. Pero, ¿qué fue lo primero que se aplicó para que ellos fueran ordenados para vida eterna? La clave está un párrafo antes. Mire, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron. El versículo 28 dice que oyeron y creyeron. Es decir, lo primero que hay que hacer es oír y luego creer. Una vez que tú oyes y tú crees, tú haces parte de los escogidos. Pero una persona que oye la palabra y la rechaza, no hace parte de esta elección anticipada. Pero voy un poco más adelante. Mire, en la primera carta del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 1. Y atención, porque creo que este texto es fundamental, como todos los que hemos leído, pero creo que Pedro aquí es más explícito. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice, del 1 al 2. Primera carta del apóstol Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Este texto está hablando de la predestinación. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Miren, elegidos según la presencia de Dios, no la presencia. Ahí no dice según la presencia de Dios, sino la presencia de Dios. ¿Qué es presencia? Es conocimiento anticipado. Aquí Pedro está diciendo que Dios nos escogió según su presencia, es decir, según su conocimiento anticipado. ¿Qué es eso? De lo que les vengo hablando, mis amados.
Tú amas a Dios, tú oyes la palabra, tú lo recibes y Dios en su presciencia se da cuenta, te vio allá. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si hay alguna mamita embarazada en este momento y su bebé aún no ha nacido, ya Dios sabe si esa criaturita le va a recibir o no le va a recibir. Si esa criaturita le va a recibir, ya hace parte de los elegidos. No porque Dios dijo, bueno, este que van a hacer, yo lo meto aquí. Pero ¿y si es un violador, si es un pervertido, si sale? No. Dios lo mete en el grupo de sus elegidos siempre y cuando él, al oír la palabra, la reciba, la guarda, la atesora. Entonces aquí dice Pedro, él lo va a escoger. ¿Cómo? Según su presciencia, es decir, según su conocimiento anticipado. Mis queridos hermanos, la predestinación es en base al conocimiento anticipado de Dios, de que Él te vio allá en el futuro y vio que alguien llegó a tu casa, te habló del Evangelio, te abrió las Escrituras, tú las oíste y las creíste. O por el contrario, vio que llegaron a tu casa, te hablaron del Evangelio y tú no prestaste atención, antes diste la espalda. Todo eso lo sabe Dios. La predestinación se da en base al conocimiento anticipado de las cosas, en que Dios lo sabe todo. No de que Dios llegó y dijo, no, este se lo meto aquí. No, no, no. Dios es muy respetuoso. Dice la Escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios no entra de atrevido. Dice, si alguno oye mi voz, abre la puerta. Dios es muy respetuoso. Dios te llama. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Venga, el que quiera. Si alguno. Esos son los mensajes que vamos a encontrar en la Escritura de parte de Dios hacia el hombre. Dios no obliga al hombre. Y voy con otros dos textos y ya termino. Y es este. Efesios 1:4. Dice aquí el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Versículo 4, predestinación. Según nos escogió en Él, está hablando de predestinación, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escogió antes de la, es decir, no existías tú y Él te había escogido. Pero te escogió porque eres un angelito, te escogió porque eres una mansa paloma. No. Mire lo que dice. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Mire, predestinación, para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo es que nos adoptó hijos suyos? ¿Cómo se dio esa predestinación? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí dice que nosotros fuimos elegidos, predestinados por Jesucristo. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pero tuvo que venir Jesucristo atrayendo el Evangelio. Eso es lo que el texto. Si tú eres un intérprete de las Escrituras, vas a descubrir que Jesucristo trajo el Evangelio, y eso lo sabe hasta un niño, y tú lo oíste y lo recibiste. Al tú recibirlo, como Dios conoce todas las cosas, Él te vio que tú lo ibas a recibir y ibas a ser parte de la doctrina de la predestinación. Pero no es que Dios hace esto, este sí, este no sirve, este sí sirve. No, no, no. Tú lo recibes en base a lo que dijo el apóstol Pedro, en base a la presciencia de Dios. Y como Él lo sabe todo, Él sabe, repito, que tú al oír el mensaje lo ibas a recibir.
Así que, mi querido amigo, la predestinación no es como la han predicado los nuevos movimientos que hay por ahí religiosos, en que no importa qué tanta maldad tú hagas, si hiciste mucha o poca, si estás marcado para... No, no es así. Porque en vano estamos predicando. Entonces, ¿para qué salimos a predicar si ya se sabe quién es y quién no es? No. Eso lo sabe Dios. Dios sí lo sabe, tú y yo no lo sabemos. Por eso tenemos que seguir predicándole a las almas, para que ellas oigan y reciban. Dios te bendiga, espero tus comentarios, que el Señor te guarde.